Polémica en Venezuela por la publicación en Gaceta Oficial de la resolución 8610, en la que el Ministerio de la Defensa autoriza el uso de armas de fuego por parte de la fuerza militar como último recurso para garantizar el orden público durante las manifestaciones. La resolución además contempla sanciones para los funcionarios que incumplan la medida. Daniela Zambrano tiene las reacciones a esta información. Daniela. Olivia, buenas tardes. Delsa Solórzano, en nombre de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, denunció que esta resolución viola flagrantemente los derechos humanos en Venezuela. Recordemos que en el artículo 68 de la Constitución se prohíbe expresamente el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones públicas y además establece que los cuerpos de seguridad, la policía específicamente, es la encargada del orden público y no el ejército. Escuchemos parte de las declaraciones que ofreció más temprano. Estamos profundamente preocupados porque en Venezuela se ha declarado, ni siquiera podríamos decir que un estado de excepción. Nosotros tenemos que decir que hoy en Venezuela se ha declarado formalmente la pena de muerte. La pena de muerte sin juicio, la pena de muerte sin ningún tipo de activación previa de mecanismos legales o constitucionales, la pena de muerte además de manos de funcionarios militares. Esta resolución dice textualmente es aplicable en tiempos de paz. Caramba, usted en tiempos de paz ordena que nos maten. Resulta que el artículo 337 de la Constitución, que regula los estados de excepción, señala que ni siquiera durante la declaratoria de este tipo de estado se puede suspender el derecho a la vida. Usted ha declarado la suspensión del derecho a la vida. De tal modo que nosotros en Venezuela no solamente estamos en manos de la violencia armada criminal que azota nuestras calles y en manos de quienes murieron cerca de 25.000 personas el año pasado, sino que ahora estamos en manos de la violencia armada, de la Fuerza Armada Nacional, a la cual usted le ha dado autorización para salir a matar a la gente en la calle. De tal modo que esto es alarmante, porque pareciera que la única forma que tiene el gobierno de resolver la crisis económica y el desabastecimiento es reprimiendo. Esperamos que esto no debe ser aplicado, pero pareciera estar dirigido a quienes están hoy haciendo cola en los supermercados. Pareciera estar dirigido a cualquiera que se atreva a levantar la voz. Más temprano también pudimos asistir a una rueda de prensa de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Al ser consultada sobre esta resolución, su respuesta fue que hasta el momento no la había leído y por lo tanto no tenía opinión al respecto. Bueno, respecto a la resolución, eso es lo que usted está diciendo. Nosotros vamos a revisar si es así o no. Una vez que revisemos, nosotros analizaremos el contenido, o sea, la letra de la resolución y daremos nuestra opinión. El próximo lunes la oposición acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se declare la nulidad absoluta de esta resolución por considerarla inconstitucional. También acudirán a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU para denunciar lo que consideran es una violación más a los derechos humanos en el país. Con esta información yo me despido, volvemos contigo a los estudios de la tarde. Gracias a Daniela Zambrano. Quiero saludar ahora a Gonzalo Jimiop, abogado, defensor de derechos humanos, miembro del Foro Penal Venezolano. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Quisiéramos tener una opinión desde la visión de un defensor de derechos humanos de esta resolución que hoy emana del Ministerio de la Defensa. Sí, buenas tardes, Dania. Yo creo que esto hay que ponerlo en su contexto. En primer lugar, como jurista, tengo que afirmar que el hecho de que en un acto de control de una manifestación pública, nótese que estoy diciendo una manifestación pública, no una manifestación pública pacífica, ¿ok? Porque esto tiene unas consideraciones que hay que hacer aparte. En el control de una manifestación pública, cuando ésta se sale de su cauce y se torna violenta, no es ninguna novedad que existan normas que permitan el uso de armas de fuego, incluso de lo que se conoce desde el punto de vista criminalístico como la fuerza letal. De hecho, en nuestro país, en 1988, fue promulgado un reglamento también por el entonces Ministerio de la Defensa, que es el reglamento de los servicios de guarnición, que regulaba los momentos en los cuales el uso de esa fuerza letal podía ser utilizado. Con posterioridad, en el año de 2009,
la ley sobre la Policía Nacional y la Policía Nacional Bolivariana también estableció algunos parámetros en los cuales en algunas circunstancias excepcionales se podía hacer uso de armas, incluso de fuerza letal, para el control de algunas situaciones muy específicas, muy puntuales. A lo que quiero llegar con esto es a la conclusión de que esto no es novedad, no es cierto que esto se esté sacando ahora debajo de la manga, como quizás en algún medio se ha querido hacer ver, ¿no? ¿Qué es lo delicado de esto? Fíjate, que la norma, no solo esta, sino también las anteriores, está redactada de una manera que brinda una muy elevada discrecionalidad a los funcionarios que están en control de una manifestación pública para decidir cuándo es que, según ellos, de acuerdo a su propio criterio subjetivo, puede ser necesario el uso de un arma potencialmente letal. Esto es muy delicado, muy grave. Lo otro delicado que tiene esta norma es que permite a cualquier componente de la Fuerza Armada Nacional, no solamente a la Guardia Nacional, que es la que por constitución tiene esta atribución, sino a todas las demás, a la aviación, al ejército y también a la marina, pero muy específicamente, que es lo que a mí más me preocupa, a las milicias bolivarianas, participar en funciones de control del orden público. Esto es muy delicado, porque las milicias bolivarianas son cuerpos inconstitucionales e irregulares, que definitivamente lo que han hecho hasta el día de hoy ha sido más daño que bien. Gonzalo, cuando uno escucha la explicación que usted nos está dando, uno se pregunta o tiene la inquietud, porque pareciera que esto es una resolución que se emite ante una circunstancia de guerra. Sí, pero no es novedoso. Mi punto es que no es novedoso. Lo que tenemos que discutir es si es constitucional o no, pero novedoso no es. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que es a lo que yo iba antes. La Constitución te dice muy claramente que en el control de una manifestación pública pacífica está prohibido el uso de armas de fuego. Eso está clarísimo. En ningún caso, ni esta resolución nueva ni las anteriores permiten el uso de armas de fuego potencialmente letales contra manifestantes pacíficos. Eso que nos quede absolutamente claro. El problema, Idania, y a las personas que nos están viendo en este momento, es que en nuestro país las leyes terminan siendo simples letras sobre papel que se interpretan de acuerdo a las conveniencias del gobierno de la manera que mejor le parece a quien le interesa procurarse impunidad sobre violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, en la misma norma, en la misma resolución hay cosas muy positivas. Te destaco una. Tenemos un artículo, el artículo 26, si mal no recuerdo, en este momento de esa misma resolución que acaba de ser promulgada, que habla de todos y cada uno de los derechos que tienen las personas que son detenidas o aprehendidas durante una manifestación, que por cierto, tampoco son novedad. Estaban ya previstos en la Constitución y en las leyes venezolanas. ¿Cuál es el problema con esas normas? Que no se cumplen, que no las quieren cumplir o las interpretan a su manera. Tenemos también una norma que nos dice que en el caso de una manifestación pública, pacífica, lo primero que se deben agotar son los mecanismos de resolución alternativa de conflictos y la mediación. Eso tampoco se cumple. Aquí de inmediato se arremete contra las personas y eso constituye una violación grave de los derechos fundamentales de las personas. El problema, Idania, no es la ley. El problema en sí mismo no es la ley. En ningún país del mundo se permite que una manifestación violenta con sujetos armados cumpla sus cometidos. Eso no se permite en ninguna parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí lo que es pacífico y lo que es violento lo decide el poder. Y lo decide sobre la base de sus propias conveniencias, que no en base a criterios objetivos, a criterios jurídicos, a criterios de respeto a los derechos humanos. Eso es lo verdaderamente peligroso de estas normas. Ahora, Gonzalo, hay un concepto que no quisiera pasar por alto y que introduce esta resolución, que es el concepto de la violencia pasiva.
Muy delicado ese concepto, muy delicado. Está previsto en el artículo 22, concretamente en su numeral 4 de esta resolución, que te dice, y lo voy a leer textualmente si me lo permites, que es violencia pasiva, la inmovilidad, el peso muerto o la resistencia sin activación muscular, frente a la cual la funcionaria o funcionario militar aplicará la técnica, dicen aquí, suave de control consistente en la inducción física sin producción de dolor. Lo que subyace detrás de esto es que para estas personas lo más pacífico que puede existir en una manifestación, que es la simple inmovilidad, es violencia. Es decir, te está condenando como violenta la máxima expresión de la no violencia, que es la absoluta inmovilidad. Recordemos, eso era lo que hacía Gandhi. Gandhi, cuando protestaba contra lo que él estimaba eran los abusos del Imperio Británico, lo que hacía era quedarse sentado en un sitio y de ahí lo tenían que mover a golpes. Pero esa era, ese es el epítome de la protesta pacífica. Según esta norma, esto que se está viendo ahora como la simple inmovilidad, es decir, no mover un solo dedo, es una violencia. Y es una violencia que amerita intervención de la autoridad. Se está condenando entonces como violenta a la protesta pacífica, a la más pacífica de las protestas, que es la simple inmovilidad, el simple permanecer en un sitio sencillamente para hacer valer un punto de vista, cualquiera que sea. Eso es pacífico y eso es constitucional y no debería estar regulado aquí como violencia. También hay una forma de violencia, que es la de la indecisión. Está prevista en ese mismo artículo 22, en su numeral segundo. Te dice que la indecisión es el no acatamiento visible de una instrucción militar, frente a la cual el funcionario o funcionaria militar debe realizar un despliegue táctico de sus recursos disuasivos. ¿Y a punta de qué? ¿A cuenta de qué? Si yo sencillamente no estoy haciendo nada porque estoy evaluando si lo que me están pidiendo es válido o no, yo estoy siendo entonces un indeciso que amerita entonces un despliegue táctico de fuerza, en este caso militares. Eso es completamente absurdo. Lo que subyace aquí, Dani, es muy peligroso. Es darle a las fuerzas militares de la nación la potestad para el control de las manifestaciones públicas civiles, llegando incluso, pero hay que decirlo con honestidad y objetividad, en supuestos muy particulares y muy específicos, a la posibilidad de usar armas potencialmente letales contra personas que estén eventualmente participando en esas manifestaciones. En honor a la objetividad y a la verdad, hay que decir que en esta normativa se dice claramente, lo que pasa es que se cumpla, lo necesario es que se cumpla, que solamente se puede hacer uso de las armas de fuego cuando esto sea inevitable y cuando esté en peligro efectivo, cierto, verificable la vida de cualquier persona. Eso lo dice textualmente la norma, es decir, no es en cualquier contexto. De nuevo, Idania, ¿cuál es el problema? Que estas palabras son vasijas que puedes llenar del contenido que a ti te plazca. ¿Por qué? Porque la norma permite la interpretación subjetiva del que la está aplicando.